Sí, efectivamente, la aparición de estos agentes zoonóticos se llaman, ¿no? Que causan epidemias y que a veces pueden después dar lugar a pandemias, como pasó con el COVID-19, que es un virus del grupo de los coronavirus. Estos agentes zoonóticos que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser distintos organismos, ¿no? Hay muchos en la naturaleza, muchísimos, algunos que conocemos y muchos que probablemente ni siquiera conozcamos, y esos organismos forman parte de los ecosistemas naturales, ¿no? Tienen sus huéspedes, o sea, otros organismos en los que viven, y después tienen lo que se vectores, que son los que los trasladan de un organismo a otro. A otro. En condiciones normales, el ecosistema que está bien conservado, estos virus, estos patógenos, como te decía, viven en equilibrio dentro de sus huéspedes. Y sus huéspedes en general son más o menos resistentes a ellos, ¿no? No mueren, que tampoco es algo que le convenga al patógeno que se muera su huésped. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una forma de relacionarnos con la naturaleza que no es del todo adecuada, que tiene que ver muchas veces con destruir en forma completa los ecosistemas naturales, o a veces no los destruimos en forma completa, pero sí extinguimos algunas especies o las capturamos y las llevamos a mercados en ciudades. Todas estas cosas lo que pueden hacer es crear un desbalance, entonces en algún momento ese virus salta de su huésped natural hacia las personas. Por ejemplo, si nosotros, una especie, tiene un virus, empezamos a cazar hasta casi extinguirla, el virus, como una reacción natural, puede intentar buscar otro huésped, si empieza a desaparecer su huésped normal. Y a veces el nuevo huésped somos nosotros los humanos, ¿no? O a veces también nos metemos en ambientes naturales que eran prístinos, deforestamos, cazamos, etc. Entonces empezamos a entrar en contacto con la fauna de una forma en que no nos contactábamos antes, y ahí también se puede producir lo que a veces le llaman el derrame o spillover, que sería el contagio. Entonces, básicamente, sí, es una consecuencia la aparición de estas epidemias de la forma en que tratamos a la naturaleza. En ecosistemas que están en equilibrio, que están bien conservados, esto normalmente no sucede, ¿no? Mm. Y compartís esto de que el hombre es el que, a ver, el animal que más daño causa justamente a su entorno, al lugar donde se desenvuelve y demás, porque ha aparecido, digo, ¿no? También este debate, ¿no? Acerca obviamente de las actividades que se permiten y cómo algunos lugares, los habrás visto y demás, ¿no? Lo que pasó en determinados lugares donde la naturaleza ha ganado obviamente este terreno. Aparece esta disyuntiva, digo, ¿no? Entre el hombre, sus actividades y el daño que genera. Sí, sí, mira, de las noticias que más han circulado en relación a la aparición de este virus, que se lee mucho en redes sociales, en medios, tiene que ver a veces con la recuperación de la fauna y empezar a ver animales en lugares donde tradicionalmente no se los veía. Y también otra de las noticias tuvo que ver con una baja en las emisiones, ¿no? Estamos todos cuarentenados, estamos usando muy poco combustibles fósiles, sobre todo petróleo, gas, entonces las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal agente del cambio climático, han disminuido. Las formas son como cuestiones un poco anecdóticas, ¿no? ¿Y por qué? Y a veces nos sacan del foco de qué es lo importante. Los animales siempre tienen esa costumbre, cuando se sienten amenazados se los ve poco, cuando no se sienten amenazados se los empieza a ver más. Claro. Eso es algo que está sucediendo, a pesar de que igual hay muchas noticias falsas circulando dando al respecto, vuelta, sí, pero que es sí, algo, sí, pero que es algo que cuando termine la cuarentena se va a revertir. O sea, nosotros vamos a volver a nuestras actividades, los animales van a volver a replegarse, y con las emisiones es lo mismo, ¿no? O sea, bajaron las emisiones de dióxido de carbono, de todas formas no bajó la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que eso es lo importante, que debería haber bajado para que no suceda este efecto de calentamiento global. Pero cuando empecemos de vuelta nuestras actividades, vamos a volver seguramente con emisiones, y se van a recuperar esos niveles que no son buenos para el clima. Esto de lo que nos habla sobre todo es de que la naturaleza es resiliente, ¿no? De que tiene capacidad de recuperarse.
Si nosotros cesamos actividades destructivas o actividades impactantes sobre la naturaleza, ella se recupera. Pero lo más importante, o sea, el mensaje de esto en relación a la conservación de ambientes naturales, no tiene que ser tanto esto de lo que pasa en esta cuarentena coyuntural, porque la cuarentena finalmente, por más que nos parezca larguísima, estamos todos un poco cansados de estar Sí, encerrados, sí. va a desaparecer, o sea, va a terminar. Y la cuestión es, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Ese es el debate que debería estar más En en boca de discusión, todos, claro, en ¿no? discusión, en Claro, discusión. claro, Ah. claro. Y Se- nosotros lo que decimos, yo trabajo para una fundación, ¿no? Que se llama Rewilding Argentina, que tiene proyectos en distintos lugares del país. Estamos trabajando en Santa Cruz, particularmente en el Parque Patagonia, ¿no? Ahí en el noroeste de la provincia, cerca de Perito Moreno y Los Antiguos. Ujú. Nosotros trabajamos mucho en conservar ambientes naturales, o sea, trabajamos mucho por la creación de parques. Creemos que esa es una de las principales herramientas de conservación de la naturaleza que existen. O sea, hay que crear más parques nacionales. Argentina tiene muy poquita superficie afectada a parques, a conservar sus ecosistemas naturales. No llegamos al 2% de la superficie terrestre, cuando países que tienen población mucho más numerosa que la nuestra, como países europeos, Japón, Estados Unidos, casi que nos no duplican, sino que nos multiplican por 10 de superficie, ¿no? O sea, Ajá. mucho más que nosotros. Pero además, lo que nosotros decimos es, no alcanza ya con conservar lo que queda en buenas condiciones, sino que lo que tenemos que hacer es restaurar muchos ambientes que han sido dañados. Y que esos son los ambientes donde en general suceden estas cosas como la aparición de patógenos. Entonces, casi todos los ambientes naturales ya tienen un grado de intervención por parte nuestra que no están sanos, ¿no? Les faltan especies de fauna, les faltan grandes herbívoros, grandes carnívoros, no están en ese equilibrio. Entonces, por eso es tan importante la restauración, ¿no? Ya con conservar lo que queda es como que no alcanza. Está bien, es algo que hay que hacerlo, pero hay que empezar a recuperar ambientes naturales degradados, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros. Yo estoy acá en Iberá. En Iberá es donde tenemos el proyecto que empezamos hace más tiempo en Argentina, en el año 97 lo empezamos, y acá logramos crear un parque muy grande. Junto con la provincia de Corrientes y el gobierno nacional se creó el Parque Iberá. Tiene 700.000 hectáreas, o sea, es una superficie muy, muy grande, pero era un ambiente que, si bien parecía que estaba bien conservado, estaba degradado. Le faltaban los grandes depredadores como el yaguareté, la nutria gigante, los grandes herbívoros como los venados de las pampas, los tapires, los pecaríes de Cuellar. Entonces, nosotros trabajamos mucho, y lo estamos haciendo ahora, en traer de vuelta a esas especies, ¿no? O sea, es la idea que les decía, no alcanzaba nada más con crear el parque, sino hay que hacer tareas de restauración para recuperar esos ambientes, y si los ambientes están bien conservados, ¿sí? Lo que sucede es que los ecosistemas a nosotros nos brindan un montón de servicios que se llaman servicios ambientales, ¿no? Un ecosistema que está funcionando bien, lo que hace, por ejemplo, es secuestra dióxido de carbono. Entonces el efecto del cambio climático no está marcado. O, por ejemplo, acá en Iberá llueve mucho en una época, este humedal grande que hay acá retiene el agua en esa época para evitar inundaciones y las larga de a poco en la época más seca, ¿no? Y nos provee de agua de calidad para un montón de actividades humanas, no solo para beber, sino, por ejemplo, para la ganadería y la agricultura. Entonces, nosotros no podemos habitar el planeta sin los servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas. Y esos ecosistemas obviamente brindan servicios ambientales cuando están presentes, y cuando están presentes Claro, de manera claro. bien Está controlada, bien. ¿no? Seba- Y ahora, sí, y una cosita y ya cierro. Y uno de los servicios ambientales que salió ahora es que los ecosistemas naturales bien conservados nos evitan la aparición de estas pandemias, ¿no? Es otro de los servicios ambientales. Entonces, si mira. nosotros degradamos los ecosistemas, van a capturar dióxido de carbono, entonces va a haber más aumento de la temperatura, va a haber periodos de seca y de inundación más marcados, el aire y el agua va a ser de menor calidad, pero además va a haber cada vez
pandemias como estas más frecuentes, ¿no? Eso es la cuestión. Seba, estamos en en un debate en donde el hombre tiene la oportunidad de amigarse un poco más con su entorno, con su naturaleza. Sí, sí, sí. Sí, y después yo escuché la última parte de lo que estaban ustedes hablando, no sé si era un reportaje o una nota anterior, donde hay otra cuestión fundamental que es la gente, o sea, estamos en cuarentena, en una situación económica que es preocupante y va a ser más preocupante, creo yo, todavía, ¿no? O sea, vamos a entrar en un periodo de recesión, el mundo va a entrar en un periodo de recesión y nuestro país también. Y hay un montón de gente que está preocupada por la conservación de sus empleos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo hacemos para conservar la naturaleza, además garantizar que la gente tenga empleo y pueda tener sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Pueda tener calidad de vida. Por supuesto que lo mejor sería que algunos patrones de consumo los empecemos a cambiar, ¿no? O sea, consumimos demasiadas cosas que no son esenciales y también usamos muchas energías que deberíamos empezar a tratar de cambiarlas, ¿no? Bien. Energías fósiles por energías renovables. Pero bueno, a mí me parece que es el desafío clave que se viene después de la cuarentena, ¿no? O sea, ver cómo hacemos para que esto no se repita, que para mí lo que se necesita es otra relación con la naturaleza, mucho más conservación, mucho más protección, pero eso a su vez tiene que ir de la mano de que la gente tenga empleo, ¿no? Y yo vuelvo un poquito de vuelta acá al ejemplo de Iberá, que no es extrapolable a todas las regiones de Argentina y cada región tiene su particularidad, ¿no? Pero acá Iberá tenía un montón de pueblitos alrededor de este gran parque que se creó, en general muy deprimidos económicamente, no es una zona marginal para las producciones tradicionales, y a partir de que se creó el parque y se empezó con todas estas tareas de restauración, a traer la fauna de vuelta, a no cazarla, la fauna se hizo sumamente confiada y hoy Iberá es uno de los principales destinos de observación de fauna silvestre del país y está empezando a ser reconocido a nivel mundial también, ¿no? Entonces, todos estos pueblitos, yo estoy ahora a 35 kilómetros de un pueblo que se llama Colonia Carlos Pellegrini, que era un pueblo que tenía mucho nivel de desocupación, mucha gente vivía eran empleados públicos o tenían algunos planes sociales, que está bien hacer eso en época de crisis, creo yo, pero de a poco empezaron a desarrollar actividades de ecoturismo basados en observación de fauna, y hoy el 90% del pueblo vive de esa actividad, ¿no? Y es una actividad que les da trabajo no solo a los hombres, como pasaba antes, sino también a las mujeres y a los jóvenes, ¿no? Que empezaron a dejar de migrar hacia grandes ciudades. Es un tipo de trabajo que favorece mucho el emprendedurismo, porque acá cada uno tiene su empresita. Está bien, está bien. En su casa han hecho restaurantes, reciben personas, ¿no? Como alojamiento, son guías de cabalgata, de trekking. Entonces, esas son formas donde la conservación de la naturaleza, como tiene que ser, va de la mano con la creación de empleo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo creo que es por donde tendría que ir el debate después de todo esto, más que quedarnos en lo anecdótico de lo que fue una cuarentena, pasó, claro, y de la fauna recuperándose o de bajando un poco las emisiones, que todo eso si no va a volver para atrás, ¿no? Bárbaro. Sebastián, gracias por este ratito de tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Muy gentil, ¿eh?